Todos los días sin darnos cuenta estamos rodeados por un sistema que nos toma decisiones, organizamos información y resolvemos problemas. Cuando desbloqueamos el teléfono, cuando una aplicación nos dice la ruta más rápida, cuando un mensaje llega en segundos, un método es una algoritmia, el arte de resolver problemas paso a paso. Pero antes de las pantallas, antes de los celulares y las computadoras modernas, la necesidad de organizar el pensamiento ya existía. Hace más de 1000 años, el matemático persa A.I. Yurizin escribió procedimientos claros para resolver ecuaciones. De un nombre viene la palabra algoritmo. Siglos después, Adam Love imaginó algo que nadie venía aún. Una máquina que podía crear, no solo calcular. Ella no solo escribió instrucciones, ella escribió posibilidades. Desde entonces, la programación se convirtió en un lenguaje que hoy mueve al mundo. Entendemos, no significa aprender a programar, significa aprender a pensar diferente, porque la programación comienza en las computadoras, comienza en la mente. Sesión 1. ¿Qué es el algoritmo? Ahora entendemos el origen. Vayamos al principio de todo. ¿Qué es? A veces la palabra suena complicada, pero el significado es muy sencillo. Un algoritmo es un conjunto de pasos ordenados para resolver un problema. Lo usamos todos los días sin darnos cuenta. Cuando seguimos una receta para cocinar, cuando decidimos qué la ropa usar según el clima, cuando organizamos nuestro tiempo según la llegada de todo. Todo eso son algoritmos. Pero en la informática esos pasos deben ser aún más claros. Una computadora no interpreta, no adivina, no rellena espacios. La computadora ejecuta lo que decimos. Por eso, aprendemos de algoritmia. Es aprender a pensar con claridad, a mirar un problema grande y dividirlo en partes pequeñas, alcanzables, resolver paso a paso, resolver problemas. No es solo encontrar una respuesta, es encontrar un camino hacia ella. Y ese camino es el algoritmo. Una vez tenemos algoritmos, es decir, un camino para resolver un problema, necesitamos convertirlos en algo que una computadora puede entender. Y ahí es donde entra la programación. Un programa es la traducción del pensamiento humano a un lenguaje que la máquina puede ejecutar. Un programa no nace perfecto. Antes de llegar a la pantalla pasa por varios pasos. Primero, analizamos el problema. Después elegimos el lenguaje. Puede ser Python, Java, C++, entre otros. Luego escribimos el código paso a paso. Más adelante, probamos y corregimos errores. Por ese procedimiento llamamos desarrollo. Aunque suena técnico y profundo, creamos soluciones, creamos formas nuevas de hacer las cosas, creamos herramientas que facilitan la vida, creamos experiencias que se conectan a las personas. Por eso la programación no es solo lógica, también es imaginación. Un buen programa no solo es eficiente, es claro, es ordenado y pensado con intención. Programación estructurada, sesión 3. Cuando hablamos de programas, no solo hablamos de escribir código, también hablamos de organizar ese código, de darnos forma, claridad e imaginar que leer un libro sin capítulos, sin párrafos y sin pausas sería confuso, difícil de seguir. Un programa funciona igual. La programación estructural nos invita a dividir un código en bloques, secuencias, decisiones y ciclos, donde las secuencias son pasos que ejecutan uno tras el otro. Las decisiones, cuando el programa elige un camino según la condición. Los ciclos, acciones que se repiten hasta cumplir un objetivo. Estas estructuras son como el esqueleto de un programa. Le da orden, lógica y coherencia. Cuando un programa está bien estructurado, cualquiera puede leerlo, cualquiera puede entenderlo. Eso es importante porque la programa no es solo una máquina, también puede ser personas que construyan y mejorarían y tendrán un futuro. Buena programación no se mide por lo que hace, sino cómo pensar. Un código es un código que respira. Sesión 4. Evaluación del algoritmo. Hasta ahora sabemos que el algoritmo es una serie de pasos para resolver un problema. Pero hay algo más importante que debemos preguntarnos. El algoritmo es una mejor manera de resolverlo, porque todos los caminos son iguales. Podemos llegar al mismo destino por la ruta larga o por una corta.
Un programa para que exista lo mismo, una evaluación de algoritmo, estudia el tiempo, los recursos que utiliza, los métodos para ejecutarse, a esto lo llamamos eficiencia. Si un algoritmo tarda demasiado o utiliza más de memoria necesaria, puede funcionar, pero no mejora la manera. Un mundo donde procesamos de millones de datos por segundo, la eficiencia no es un lujo, es una necesidad. Aquí donde entra reflexionamos perfectamente. Un buen programador no solo busca un código funcione, busca un función bien. Porque la verdadera ciencia no es solo encontrar una solución, sino encontrar una solución más inteligente. Sesión 5. Tendencias actuales de programación. Hoy la programación no solo es una habilidad técnica, es una herramienta que está transformando el mundo. Estamos donde una máquina aprende, las aplicaciones se adaptan y los sistemas anticipan a lo necesario. Tecnologías como la inteligencia artificial y el aprendizaje automático permiten que las computadoras reconozcan patrones, tomen decisiones, resuelvan problemas complejos. La forma en la que trabajamos simplifica las tareas repetitivas, permitiendo que el enfoque de nuestra energía, la creatividad y la innovación al mismo tiempo desarrolle aplicaciones móviles, plataformas web, nos conecta a nivel global. La programación en las redes sociales usamos juegos que disfrutamos, la educación, la medicina, el transporte y la comunicación. Pero aunque la tecnología cambie constantemente, hay algo que permanece igual, la capacidad de analizar, pensar y construir soluciones. Por eso aprender algoritmos no es solo preparar para la tecnología, nos prepara para entender el futuro. Ejemplo en la vida real. Imaginemos un momento que la vida, el que todo siente demasiado, una conversación difícil, un momento difícil. Pensamos situaciones ahí, la mente se llena de ruido. Pensamos acelerado, dudas, miedo y presión. Y es normal sentirse así. Cuando algo parece enorme, nuestra mente no sabe dónde empezar. Entonces la mente se bloquea. Pero si aplicamos lógica de la algoritmia, podemos tomar ese problema gigante y transformarlo y dividirlo en partes más pequeñas. En lugar de preguntarnos cómo se resuelve todo esto, nos preguntamos cuál es el primer paso que puede dar ahora mismo. Solo uno. Paso por paso. Tal vez ese primer paso es escribir un mensaje que hemos estado evitando. Tal vez es pedir ayuda a alguien de confianza. Tal vez es investigar una sola cosa que necesitamos entender. A veces el primer paso es simple respirar y descansar para todos, pensar con claridad, paso a paso como el algoritmo. La vida se descompone en movimientos pequeños posibles y alcanzables. Entonces algo cambia. Lo que parece imposible empieza a tomar forma. No porque el problema desapareció, sino porque aprendemos a mirarlo de cerca, a desmascararlo, a aprenderlo a transformar, a manejarlo. La verdad que no nos enfrentamos a la vida todo de una vez, nos enfrentamos en paso y ese es exactamente el corazón de la algoritmia. Sesión 7. Mi punto de vista personal. Desde mi punto de vista, el algoritmo no es solamente un tema académico, ni una herramienta técnica de programación. Para mí, la algoritmia es una forma de organizar la mente, darle sentido a las cosas cuando la vida se vuelve compleja. Entender cómo dividir el problema, los pasos pequeños, me ayuda también a entender cómo enfrentar soluciones personales, decisiones importantes. Entender lo más importante, porque muchas veces lo que nos abruma no es la situación en sí, sino la forma en de nuestra mente ver el grado de la situación. Perciben grandes, pesadas, imposibles. Cuando aprendí a pensar de manera estructurada, paso por paso, como una computadora, parte por parte, me di cuenta que casi nada es imposible, como parece propio. La algoritmo nos enseñó no tengo que resolver todo en un solo momento, que no tengo que tener todas las respuestas en una sola vez. Avanzar no siempre significa correr. Avanzar puede ser pausar, observar y analizar, y luego actuar como intención. También entendí que los programas no solo es decir a una computadora que hay que hacer. Programar es elegir cómo pensamos, cómo reaccionamos y cómo decidimos. El algoritmo nos ayudó a ver con claridad mental. No solo se construye preguntándonos cuál es el primer paso que puedo dar ahora, cuál es y luego darlo. Así poco a poco, lo antes que sentía imposible, empieza a sentirse imposible. Y para mí ese es el verdadero valor de la programación. No solo crear soluciones,
en una computadora, sino aprender a crear soluciones en la vida. Ahora sí puedo concluir. Cuando pensamos en el algoritmo y la programación, solemos imaginarnos pantallas, códigos y computadoras, procesadores informáticos, pero vamos más profundo, descubriendo algo más importante. El algoritmo es una metáfora de un propio funcionamiento humano. Somos seres que aprenden, que procesamos experiencias, que reconocemos, que sentimos y piensan para poder avanzar. Desde que nacemos, nuestro cerebro está creado con algoritmos, formas responsables de interpretar la creación, y lo que intentamos es algoritmos no están exactamente escritos en piedra. Podemos cambiar la forma de pensar, podemos cambiar la manera de reaccionar, las decisiones que tomamos, así como los programas pueden actualizarse, nosotros también podemos hacerlo. Podemos cambiar patrones. La vida no viene de un manual definido, sino como una capacidad de aprender patrones. Podemos aprender a observar, podemos aprender a sentir, identificarnos con los que nos bloquea y no resignar nuestro propio propósito interno. Esto es lo que hace el algoritmo más importante. La tecnología es una herramienta de autoconocimiento. Nos enseña a nosotros solo resultados, sino el sistema constante constructor, y así es la forma de pensar y funcionar en otra carrera. Esto es un camino donde no podemos cambiar el diseño nuevo. Es un sentido de programar, nos trata solo de instrucciones. También trata de un nuevo comienzo. Un sentido de programar no se trata de darle instrucciones,